Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a ya los playoffs de la ABL, la Amateur Battle League. El día de hoy sus cuernavacas Cyndaquils con este equipo que ven ahorita en la pantalla. Lo voy a hablar yo creo al final del video. Pero con este equipo vamos a estar enfrentando a los NJ Probats de Root por tercera ocasión ya en la temporada. Entonces va a estar interesante. La primera vez ganamos gracias al timer, la segunda nos logró counterear la estrategia. Esta vez estamos... traigo algo interesante, creo que traigo cómo defenderme de las cosas que puedo intentar. Ya que vamos a jugar contra su Eternatus, entonces vamos a poner la música de Eternatus. Pero pues ya logramos llegar hasta aquí. Ya logramos llegar a playoffs. Aquí ninguna pelea va a ser fácil y ya es de todo o nada. Quien gane continúa, quien no termina su temporada. Pero el simple hecho de estar aquí quiere decir que hemos estado haciendo muy bien las cosas. Todos los coaches que hemos llegado a playoffs. Los que no también, hubo varios ahí que tuvieron temporadas muy buenas. Entonces vamos a ver qué está seleccionando. Yo al fin decidí traer a Comfy, porque Comfy había sido el que ahí como que no había decidido si sí quería usar contra ese equipo o no. Estuve pensando también, por ejemplo, si traer a Marowak, pero al final decidí que no me agrada el equipo como lo traemos. Vamos a esperar entonces a que aparezca. Muy bien, estamos listos, vamos a ver qué decidió traer. Y viene interesante, viene Slowbro, viene Vikavolt. Trae ahí al Hydreigon, al Ferrothorn. Es muy probable entonces que decida iniciar con lead de... con un lead de Trick Room. Me agrada que no esté Klefki. No me desagrada empezar con quien quiero empezar, que va a ser el Exagelado y el Comfy. Trick Room es potencialmente peligroso, pero creo que tengo como quemar los turnos de Trick Room si es que lo llega a poner. Así que sí, vamos a iniciar con este lead. Vamos a poner ahí después a los demás. Se me hace muy interesante ver a Slowbro, fíjense. A Slowbro. A Vikavolt sí me lo esperaba tal vez un poco más. Pero sí me preocupa ahí un potencial Trick Room de su parte. Ya de todos modos creo que mi estrategia es muy básica dentro de lo que cabe. ¿Y con quién decide empezar? Ok, Free Hawks y esa cosa. Ok, entonces aquí creo que yo todas las veces quiero irme contra Ferrothorn. La cosa es si sabrá lo que tengo preparado para Ferrothorn. Definitivamente quiero hacer Dynamax, definitivamente quiero hacer Maxi Ataque. Y vamos a hacer esto. Si logro matar a Ferrothorn en el primer turno, eso sería muy bello. Pero pues vamos a ver qué es lo que decide hacer. No va a cambiar, entonces aquí debería matar a Ferrothorn. ¿Y qué va a hacer? Sí, esto es Ferrothorn muerto, así sin importar qué diablos traiga. Adiós a Ferrothorn, muchas gracias. Sticky Web, que no me molesta realmente. Y viene Bruh, sí, pues el señor Slow Bruh.
Ah, aquí sé que va a poner el Trick Room y realmente creo que no tengo forma de detenerlo. Pero yo tranquilamente puedo poner mi melodía. Y puedo... puedo echar un Giga Drain para asegurarme de que esa cosa se va a ir. Así que vamos a hacer eso. Por si trae Focus Sash. Oh, pero está aguantadora esa cosa. De todos modos tengo velo, así que eso no me molesta. Ok. No me hizo nada. Psyshock. Que no me molesta. Ok, aquí ahora sí quiero tirar un maxi ataque. Deshacerme de Ikibiki. Puedo tirar maxi chorro también. Pero se me hace que me conviene más tirarle el flare a la Ikibiki. Y le voy a activar la policía Milapras. Bro se va a proteger, no me importa. Y ahora tenemos un Lapras super mamerto. Muy bonito. El Sticky Web es muy molesto. Pero realmente no me molesta tanto. Slowbro no me puede rebasar. Traigo Kevia por si quiere matarme con Hydreigon o con Eternatus. Ok, ahí viene Chix. Aquí que quiero. Se me hace que queremos tirarle una leofilización. Ahora sí esta cosa. Y vamos a ponernos Tailwind, yo creo. Lo más seguro es que él haga Max. Me encanta que ya no esté Ferrothorn, eso siempre es muy bello. Se viene el Max, eso tiene mucho sentido. Gran Anaconda. Esto debería de matar a Slowbro. Sí, estoy en +2. Entonces, metal... eso podría matar a Comfy, esa no me encanta. Uf, Comfy, te amo. Comfy, eres la neta, Comfy. Eres la neta, Comfy. Sandaconda se va a bustear así, pero bonito. Pero lo que no sabes es que tenemos a Pulgencio para spamear Leers. Se viene la Fire Nation. Aquí realmente no tengo por qué no tratar de matar a esa cosa. Sandaconda puede que tenga Weakness Policy, entonces nada más voy a asegurarme que Lapras esté bien. No protejas a la Fire Nation. Pero Lapras solito ya se echó a la mitad de su equipo, eso es muy bello.
No, entonces la Fire Nation debería de morir. Según yo, ni siquiera siendo max speed va a ser más rápido que yo. Vaya la Fire Nation. Y ahora va a matar a Comfy. Sí, va a caer Comfy. Gracias, Comfy, eres hermoso. El sol está de regreso. Al fin me empiezan a atacar los cosas de arena. Aquí viene Pulkinshio. Aquí el doctor puede que se proteja. Entonces... pues creo que realmente lo que me conviene aquí es esto. Irnos contra el doctor y echar la danza lluvia. Porque Sandaconda no puede matar a Pulkinshio. El doctor sí se va a proteger, no pasa nada. El doctor se protege. Un chiflón que sigo teniendo el velo, creo, entonces no me va a hacer nada. Se aumenta la velocidad. Ok, ya no tengo Aurora Build, pero ya no tiene Max. Aquí de todos modos me tengo que seguir yendo contra el doctor. Y Pulgencio puede empezar a spamear Leers. ¿Pondría un safeguard primero? No, vamos a empezar a spamear Leers. El doctor puede que ya ataque primero, pero dudo que me pueda matar. Porque todavía tengo Tailwind aparte para Sandaconda. Dark Pulse que le va a doler a... ok, ¿soy más rápido que Sandaconda? Sí, ok, entonces ya. Con eso tengo, porque va Hydreigon. Y ya es Sandaconda contra el mundo. Ahora aquí puede que muera. El exagerado cae y ya no tengo Tailwind. Pero tengo esta cosa con Swift Swim. Vamos a proteger porque le quiero tirar otro Leer. Y creo que salió muy bien lo que tenía pensado. Creo que no se esperaba el truco que usé contra su Ferrothorn. Y creo que eso hizo una enorme diferencia. O sea, perder a Ferrothorn, que había sido el que más me había dado problemas desde el principio. Ahora sí, con todo, vámonos con el Hidroariete y vámonos con otro Leer. Trae Pasho, entonces puede que aguante. Pero de todos modos le va a soltar un buen golpe. Y no, ni con eso fue suficiente. GG a Root. Creo que mi equipo tenía buena ventaja contra el suyo, debo decirlo. Mi estrategia aquí todo el tiempo fue deshacerme de Ferrothorn lo antes posible, porque nuestras dos peleas anteriores había sido el que me había dado más problemas, así por mucho. Entonces el hecho de que perdiera Ferrothorn en el primer turno hizo toda la diferencia. Sus Cuernavaca Cyndaquils, vamos a estar avanzando a las semifinales contra HPT, el Honest Pokémon Trainer, que fue el subcampeón la temporada pasada. Entonces no va a ser nada fácil. El equipo, como lo traíamos el día de hoy, traíamos al Exagelado
Con su Weakness Policy tenía su Hydro Pump, Freeze Dry, Weather Ball, porque eso hizo una gran diferencia, Protect. Luego teníamos al Comfy, bueno, el exagerado tenía Weakness Policy y era con suficiente velocidad para rebasar a Eternatus una vez que pusiera Tailwind. De ahí Comfy tenía todo en defensa especial, mucho en HP y tantito en defensa. Luego teníamos Giga Drain para activarle Policy a Lapras, Floral Healing para curar, Sunny Day porque eso fue la gran clave contra Ferrothorn y el Tailwind. Pescadeus tenía su Vicious Rend, Rock Slide, Psychic Fang y Ice Fang, todo en velocidad y en ataque, perdón, con Choice Scarf. Luego Marshadow con Expert Belt, todo otra vez en ataque y velocidad. Mi equipo era de aventarme a tratar de deshacerlo lo antes posible. Spectral Thief, Force Palm, Fire Punch y Protect. Acá Liquidation, Close Combat, Psychic Fang también y Protect. Luego teníamos ahí todo en ataque y velocidad otra vez. Y la Life Orb para echar los buenos golpes. Por último, Pulgenshio, Meowstic con su hierbita. No traía ningún ataque ofensivo. Todo era HP y defensa. Y teníamos el Leer, que fue para bajar defensas. Teníamos el Safeguard por si traía al Klefki, que se me hizo raro no ver. Y teníamos doble clima, porque en algunas situaciones prefería tener lluvia, en otras sol. Este es el equipo, sus cuernavacas Cyndaquils. Vamos a llevarnos un 4-0. Estamos en semifinales. Les agradezco a todos muchísimo su apoyo. Yo soy Salomonster y los estaré viendo a la próxima.